La protagonista con un aspecto inocente llegó a interrumpir la boda, llorando que era el verdadero amor del protagonista masculino. Y yo decidí dejarlo sin dudar. Ella no sabía que la familia del protagonista masculino estaba al borde de la bancarrota y que solo casándose con mi familia podían sobrevivir. Viendo las figuras de los dos alejarse y la escena de la boda en caos, no pude evitar hacer un clic con la lengua. Se está enfriando. Es hora de que la familia del protagonista masculino se declare en bancarrota. Dr. Moonlight. Señor Mason, acepta a la señora Yuki como su esposa. Sea rica o pobre en el futuro, esté en buena salud o no en el futuro, siempre estará a su lado. En la escena de la boda, el presentador estaba recitando las mismas viejas frases clásicas. Antes de que Mason pudiera decir las 3 palabras, lo acepto, una voz femenina estridente llegó repentinamente de la entrada de la iglesia. Mason. Una chica vestida de un vestido de gasa blanca, con flores en la mano, apareció en la entrada de la iglesia. El vestido de gasa que llevaba en el cuerpo, ya sea por coincidencia o deliberadamente, era muy similar a mi vestido de novia hoy. Era como si ella fuera la verdadera protagonista de esta boda. Los invitados en el lugar susurraban entre sí, examinándonos constantemente. Los ancianos de la familia Jasper y la familia Mason fruncieron el ceño, reprimiendo su enojo. Le lancé una mirada indiferente a Mason. En este momento, en sus ojos, su prometida, la boda y sus padres se habían apartado. Solo veía a la chica en el vestido de gasa blanca, llorando y llamando su nombre Mason. Mason. La chica caminó firmemente hasta el lado de Mason y entrecruzó sus dedos con los suyos. Luego se volvió a mirarme sin humildad ni soberbia. Yuki, soy la novia de Mason, Sen Jinshue. Oh. Te conozco desde hace tiempo. No le eché una mirada adicional y seguí mirando a Mason. Mason, explica, dije fríamente. Mason frunció el ceño y miró a Sen Jinshue. ¿No te dije que descansaras bien en la villa? Hoy hace mucho viento. Ni siquiera sabes ponerte un abrigo cuando sales. Mientras hablaba, con gran galantería se quitó la chaqueta del traje y se la puso a Sen Jinshue. Los ojos de Sen Jinshue estaban llenos de lágrimas a punto de caer. ¿Todavía dices eso? Si no hubiera visto la televisión, no habría sabido que estabas a punto de casarte con otra mujer. Mientras hablaba, se volvió a mirarme, con la cara llena de determinación. Yuki, como puedes ver, Mason y yo estamos realmente enamorados. Sé que tienes un contrato de matrimonio con él. También sé que el vuestro es en realidad un matrimonio de negocios y que no hay verdadero afecto entre ustedes. Quizás en los ojos de ustedes, la gente de clase alta, el dinero es todo. Pero Yuki, quiero decirte, un matrimonio solo con dinero y sin amor no será feliz. Forzarse a estar juntos solo hará que ambos sufran. La persona que Mason ama siempre ha sido yo, y yo solo amo a él. Espero que puedas dejarlo y ayudarnos a estar juntos. También espero que puedas encontrar tu propia felicidad. La miré a Sen Jinshue con una media sonrisa. ¿Cómo sabes que un matrimonio solo con dinero no será feliz? Tú no tienes ningún dinero. Sen Jinshue se quedó sin aliento un momento, luego se enderezó aún más. Los sentimientos no se pueden medir con dinero. Amo a Mason por lo que es, no por su dinero. Mientras hablaba, se volvió y miró a Mason con afecto. Mason, sé que siempre has estado controlado por tu familia y que casi no puedes respirar. Pero tu vida es tuya, no una pieza de trato en los negocios. Estar con Yuki solo hará que los 3 estemos infelices. Debes elegir con valentía el camino que quieres tomar. Si Mason había estado un poco indeciso antes, en este momento, estaba completamente conmovido por las palabras de Sen Jinshue. Se volvió a mirarme, dijo, lo siento, y luego tomó resueltamente la mano de Sen Jinshue y salió de la iglesia. Viendo las figuras de los dos alejarse y la escena de la boda en caos, no pude evitar hacer un clic con la lengua. Qué gran espectáculo de huir por el amor. Pero esta vez, quizás no sean tan afortunados. Media hora antes de que comenzara la boda, de repente una memoria despertó en mi mente. Este mundo es un libro, y yo soy la villana del relato.
Los protagonistas son Seng Jin-yue y Mason. Desde la perspectiva de Seng Jin-yue, este libro es así: una chica inocente se encuentra accidentalmente con un presidente autoritario. Después de una serie de persecuciones y escapes, los dos finalmente se casan. Y luego, de repente aparece de la nada una prometida, la villana, es decir, yo, que se dirige en todas partes hacia la protagonista. La protagonista, desconsolada, se refugia en los brazos del segundo protagonista, el gentil. Pero ella no sabe que el segundo protagonista es en realidad el hermano menor de la villana, quien ha sido oprimido por la autoritaria villana desde la infancia. El protagonista masculino, el segundo protagonista y la protagonista descubren que tienen un enemigo común, la villana. Así que, trabajan juntos para derrocar a la villana. El protagonista masculino y la protagonista terminan felices para siempre, y el segundo protagonista guarda silenciosamente a la protagonista. Y desde mi perspectiva, este libro es así: como la única hija del grupo familiar Yuki, desde pequeña fui entrenada como heredera. Sin embargo, cuando tenía 18 años, menos de medio año después de que mi madre falleciera, mi padre trajo a su hijo ilegítimo a casa. Se llama Jasper, solo 3 meses más joven que yo. Durante el embarazo de mi madre, ese hombre tuvo un romance. Incluso le dio a su hijo ilegítimo el nombre de Jasper, que tiene el mismo radical que mi nombre, Yuki. Jasper es extremadamente torpe y inferior a mí en todos los aspectos. Pero tiene la ventaja de ser un varón. Aunque Yuki es buena, es una chica al final y se casará en el futuro. Jasper es solo joven y juguetón ahora. Los chicos son así. Normalmente les gusta jugar, pero cuando se ponen serios, son mucho más fuertes que las chicas. Para abrir camino para su precioso hijo, incluso tomó medidas para oprimirme y marginar mi posición en el grupo. Afortunadamente, el grupo familiar Yuki no está únicamente decidido por ese hombre. Además de mi padre, también está mi abuelo. El anciano es bastante pedante. Por un lado, también sostiene la idea de que todavía es necesario depender de un chico para continuar la línea familiar. Por otro lado, valora bastante el afecto. Yo fui criada por él, y nuestra relación es extraordinaria. Pero este afecto solo es suficiente para que se mantenga neutral en la lucha entre mí y Jasper. Para que se ponga completamente de mi lado, necesito más fichas. Mason es mi ficha. La familia Yuki y Mason son viejos amigos. Los dos ancianos fueron una vez camaradas de armas y tenían una profunda amistad. Cuando los dos ancianos estaban borrachos, una vez mencionaron que las generaciones jóvenes de las dos familias deberían casarse. Pero más tarde, la familia Mason fue declinando gradualmente. Mason, como mi inútil hermano menor, es todo apariencia y no tiene sustancia. Normalmente, muestra un buen aspecto, pero siempre que algo sale mal en la empresa, solo dice: pídale a mi secretaria que lo maneje. Después de años de derroche, la familia Mason ya está al límite, solo es una simple cáscara. Normalmente, un playboy como Mason, ocioso y mujeriego, no me llamaría la atención en absoluto. Pero para obtener el apoyo del anciano, tuve que recoger este basurero una vez, aunque fuera con renuencia. Y la familia Mason naturalmente no se queda en desventaja. Al casarse con la familia Yuki, pueden obtener una gran cantidad de apoyo de flujo de capital. Y yo también prometí que una vez que obtuviera el derecho de herencia de la familia Yuki, me divorciaría inmediatamente de Mason y le pagaría una gran cantidad de dinero. Todo lo que Mason tiene que hacer es prestar atención a sus palabras y actos y jugar menos durante la duración de nuestro matrimonio. Pero no esperaba que causara problemas en la boda. Mason huyó por amor con la protagonista, dejándome sola para limpiar el desastre. Aunque realmente quería tirar a este descarado que no cumple con el contrato a la basura, me lo tuve que. Todavía necesitaba esta ficha. En cuanto a Seng Jin-yue, es solo una chica obcecada por el amor que cuida el basurero como si fuera un tesoro. Ni siquiera se merece mi atención. Pero realmente no esperaba que esta chica obcecada por el amor también se involucrara con mi hermano menor ilegítimo. Claro, los idiotas se atraen entre sí. Los tres comenzaron a unirse. Aunque se dice que tres chanchullo con sus mentes unidas igualan a Su Liang, Mason convenció a la familia Mason de apoyar a Jasper,
y el anciano de la familia Mason luego convenció a nuestro anciano de apoyar a Jasper. La balanza que estaba originalmente equilibrada finalmente se inclinó hacia el lado de Jasper. Y lo primero que hizo después de tomar el poder fue declarar públicamente que yo estaba loca. Me encerraron en el hospital psiquiátrico más bien guardado y oscuro, donde pasé el resto de mi vida sin esperanzas. Para ser honesta, cuando estas memorias surgieron en mi mente, mi primer sentimiento no fue ira ni odio. Fue frustración. Mason, un afectado inútil y descarado que no cumple con el contrato. Jasper, un afectado inútil e ilegítimo. Seng Hinchue, una afectada inútil y descarada como una amante. Solo pensar que había trabajado duro durante tantos años y finalmente perdí ante 3 afectados me dio una sensación de frustración indescriptible en el corazón. Pero dado que Dios me hizo despertar las memorias en el libro, significa que incluso Dios no puede soportar a los afectados causando problemas en el mundo. Si es así, no sería un desperdicio de esta oportunidad si no tiro a los 3 afectados a la basura y los remuevo. Después de limpiar finalmente el desastre de la boda, llamé inmediatamente a los padres de Mason. Tío, tía, la boda entre Mason y yo se cancela por ahora. Y el financiamiento que prometí anteriormente, probablemente tendré que pensarlo de nuevo. El padre y la madre de Mason habían estado esperando nerviosamente mi llamada. Cuando oyeron que quería cancelar el compromiso, inmediatamente dijeron nerviosos: Yuki, no seas impulsiva. Mason es solo joven y ha sido tentado por esas mujeres sospechosas de fuera. Lo persuadiremos bien. Cuando se calme en el futuro, sabrá que eres la más adecuada para él. Si es joven, deberían contratar más niñeras para él. No tengo tiempo para cambiar pañales a un bebé adulto. Dije sin piedad. La boda con Mason era originalmente un matrimonio de negocios, y ambas partes obtenían lo que necesitaba. Dado que ustedes rompieron las reglas primero, no me culpen por ser desleal. El contrato establece claramente la cantidad de indemnización por incumplimiento del contrato. Le pediré a mi abogado que hable con ustedes en detalle más tarde. Eso es todo. Tengo varias reuniones que atender esta tarde. Me despido. Ignorando las súplicas del otro lado, presioné directamente el botón de colgar. Ja. En mi vida anterior, para mantener a Mason como una ficha, elegí humillarme. No solo me negué a cancelar el compromiso, sino que también aumenté mi inversión en la familia Mason para complacer a los padres de Mason. ¿Y cuál fue el resultado? El dinero que les dieron fue rápidamente transferido por la madre de Mason a Mason, que estaba escondido afuera. Y Mason se alegró de tomar mi dinero y divertirse locamente con Seng Hinchue. Más tarde, debido a que Seng Hinchue estaba embarazada, la familia Mason cambió inmediatamente de actitud y reconoció a esta nuera. Incluso cambiaron de bando para ayudar a Jasper a tratarme. La familia Mason es un grupo de ingratos. Esta vez, sin mi apoyo, quiero ver cuánto tiempo pueden resistir. Después de anunciar públicamente la noticia de cancelar el compromiso y calmar al viejo amo y a mi padre internamente, empecé a actuar como si nada hubiera pasado. Fui a trabajar, asistí a reuniones, hice horas extras como de costumbre y oprimí a Jasper siempre que tuve la oportunidad. Para los demás, parecía que había dejado completamente este asunto. Pero en realidad, he estado enviando a alguien a vigilar secretamente a Mason y Seng Hinchue. Los dos se escondieron en la ciudad A, que está casi a mitad del país de aquí. Es bastante extraño, considerando que nadie los está persiguiendo. Después de anunciar la cancelación de mi compromiso con Mason, los dos podrían haber declarado abiertamente su relación. Pero por alguna razón, eligieron esconderse lejos. Aunque la familia Mason ha estado insistentemente persuadiendo a Mason para que se separe de Seng Hinchue, dado su actitud consentidora hacia su hijo, si Mason insiste, su padre y madre probablemente tendrán que rendirse al final. Sin embargo, después de leer los informes continuos del detective privado, comprendí en general la situación. Seng Hinchue siempre ha pensado que Mason, un inútil que ha vivido de los ingresos de su familia, alimentado y vestido desde la infancia, es miserable. Aunque tiene mucho dinero y vive una vida muy superior a la de la mayoría de la gente, ha perdido su libertad. Seng Hinchue animó a Mason, diciendo: confío en tus habilidades.
Definitivamente puedes crear un negocio afuera primero. Una vez que demuestres tu fuerza, el tío y la tía seguramente dejarán de obligarte a un matrimonio de conveniencia. Mason, estoy dispuesta a trabajar duro contigo. Creamos el futuro desde cero, ¿está bien? Mason, que ha frecuentado los lugares de entretenimiento durante años, nunca ha escuchado a una mujer decir que está dispuesta a sufrir con él. Quedó profundamente conmovido y juró inmediatamente comenzar desde cero y crear un negocio exitoso. Cuando vi esta noticia, me quedé en silencio. El Mason que conocía era ocioso e ignorante. Probablemente no entraba en su propia empresa ni una vez al mes y no se preocupaba en absoluto por los negocios. En el libro original, la imagen que Mason mostraba frente a Zheng Yinxue era de un presidente autoritario, seguro de sí mismo, grasiento, rico y exagerado que echaba dinero a perder, dejaba todo en manos de su secretario privado, obligaba al secretario a trabajar horas extras en plena noche sin pagar horas extras y despedía a la gente por cualquier disgusto. Con todo esto, ¿cómo podía Zheng Yinxue decir que Mason tenía la capacidad de empezar desde cero? Será solo porque Mason tenía una cara que parecía la de un ejecutivo. Sin embargo, su aspecto de ejecutivo seguro de sí mismo y altivo estaba completamente construido con dinero. Cualquier persona que tenga suficientes activos y cuyos familiares estén dispuestos a invertir en su educación, asistiendo a las mejores escuelas con los mejores recursos educativos, practicando deportes de alta sociedad, como la equitación y el esquí que cuestan una fortuna, teniendo comida, ropa y artículos de uso diario exquisitos y elegantes, e interactuando con ejecutivos de todos los ámbitos. La radiancia construida con dinero puede hacer que una persona parezca decente. No solo una persona, incluso un perro podría fingir ser aristocrático. Pero una vez que se desvanece la radiancia del dinero, el verdadero yo pronto se revelará. No es nada. Mason dijo que quería empezar desde cero por su cuenta, pero de hecho, el capital inicial fue todo dado en secreto por su madre. El grupo familiar Mason ya estaba al borde del colapso, y su madre seguía echando dinero a su hijo. Realmente no sé cuánto tiempo pueden resistir. Mason y Zheng Yinxue estaban profundamente sumergidos en el gran entusiasmo de emprender un negocio. Solo mandé a alguien a vigilarlos y no intervine demasiado. Porque creía que sin mi intervención, ellos mismos podrían complicar las cosas. Pero las cosas con Jasper eran diferentes. No fue hasta el día de la boda, cuando vio a Zheng Yinxue, que se dio cuenta de que la diosa de su corazón estaba en realidad en una relación con Mason. Jasper estaba decepcionado y muy preocupado por dónde había ido Zheng Yinxue después de desaparecer. Para evitar que la gente la encontrara a ella y a Mason, Zheng Yinxue cambió todos sus datos de contacto. Durante este periodo, Jasper había estado enviando a gente a buscar a los dos, pero sin éxito. Por supuesto, yo contribuí a esto. ¿Dejar que Jasper los encuentre y luego los tres se unan para tratarme de nuevo? Ojalá. Esta vez, no le daré la oportunidad de ver a Zheng Yinxue hasta el momento crítico. Jasper estaba tan obsesionado con Zheng Yinxue que estaba distraído todos los días. Su trabajo ya mediocre estaba lleno de aún más errores. Incluso su padre, que generalmente más consentía a su hijo, tuvo que regañarlo severamente frente a todos los accionistas. Tomé esta oportunidad para apoderarme de gran parte de su poder. Los padres de Mason me importunaban todos los días, persuadiéndome para que no fuera impulsiva y siguiera siendo el respaldo de su hijo. Incluso intentaron presionarme a través del anciano de la familia de Jasper. Pero rechacé todos sus intentos. Después de arruinar varios negocios del grupo familiar Mason y enseñar una lección a los padres de Mason, los dos finalmente se volvieron un poco más dócil y ya no se atrevieron a aparecer frente a mí. Pasaron unos meses sin problemas de esta manera, y finalmente, esperé la noticia que quería. La pequeña empresa de Mason declaró bancarrota. Era ambicioso pero poco realista. No tenía capacidad y le gustaba explotar a sus empleados. La empresa había estado funcionando durante varios meses sin ganar ni un centavo, e incluso tenía una deuda de cientos de miles de yuanes. Antes, Mason podía gastar cientos de miles en una sola noche. Realmente no le daba importancia a esta cantidad de dinero. Por hábito, llamó para pedir dinero a su familia. Sin embargo,
pronto recibió una noticia sorprendente: la familia Mason estaba en bancarrota. No solo la empresa, sino incluso la villa en la que vivían y los coches que conducían serían tomados por el banco para pagar deudas. La rápida bancarrota de la familia Mason se debía en cierto modo a mis esfuerzos. Al leer el libro original, no pude evitar suspirar varias veces pensando que el secretario de Mason era realmente un talento. Sin importar cuán irrazonables fueran las tareas asignadas por el jefe, él las podía completar adecuadamente. Aunque el jefe era un caso perdido, él todavía se esforzaba al máximo para sostener la mitad de los negocios de la familia Mason. Que una persona tan talentosa se quedara en la familia Mason, siendo tratada como un sirviente y cobrando solo 8.000 yuanes al mes, era una verdadera pérdida. Así que, decididamente, le ofrecí decenas de veces su salario original para robarlo. El secretario era una persona cautelosa. No aceptó inmediatamente, sino que en cambio hizo un montón de preguntas rodeadas. La más crucial era: ¿me está robando porque valora mis habilidades personales o como una forma de venganza contra la familia Mason? Ambas, dije francamente. No dejaré que los rencores personales interfieran en los negocios. Lo busco porque hay aspectos de tus habilidades que valoro. Por supuesto, sin afectar el negocio oficial, no estaría mal desahogar un poco de rabia personal. Es una situación ganador-ganador. Según sé, secretario, también tienes bastantes quejas contra el presidente Mason, ¿no? Un destello frío pasó por debajo de los lentes del secretario, como si estuviera recordando innumerables eventos pasados que violaban las leyes laborales. Encantado de trabajar contigo, dije, curvando mis labios. Contrató al secretario no para que fuera mi secretario en el grupo familiar Yuki. Lo he pensado bien. Mason, una persona inútil sin capacidad, se atrevió a empezar desde cero. Soy más rica, más capaz, más experimentada y tengo más contactos que él. ¿Por qué no puedo yo? Me niego a renunciar a la herencia del grupo familiar Yuki porque no puedo soportar ver que todo lo que mi madre sufrió con mi padre en el pasado se entregue a un hijo ilegítimo. Pero al mismo tiempo, no quiero tener que ver siempre la cara del anciano y de mi padre en todo. Así que, en la superficie, todavía estoy en el grupo familiar Yuki, pero en secreto, empecé a establecer mi propia empresa. Solo me ocupo del trabajo detrás de escena, y dejo todos los asuntos públicos en manos del secretario. Él originalmente tiene el talento para administrar una empresa. La mayoría de los asuntos de la familia Mason solían estar en sus manos, sin embargo, Mason solo lo trataba como una niñera, dándole órdenes casuales y pagándole un salario míseramente bajo. Ahora, finalmente puede desatar completamente sus ambiciones y está lleno de entusiasmo. Con sus consejos y estrategias, robé bastantes personas capaces del grupo familiar Mason. Al final, lo que quedó en la familia Mason solo eran algunos parientes ineficaces que ocupaban puestos sin hacer ningún trabajo real. La familia Mason era como un barco que se hunde. Después de quitarle su estructura más crucial, finalmente no pudo resistir y se derrumbó. El padre y la madre de Mason, sin otro remedio, vinieron a verme de nuevo, suplicando ayuda. Yuki, la tía te está suplicando. Por favor, ayude a la familia Mason. Cuando Mason regrese, definitivamente le haré que te trate bien. Yo sé que eres una persona muy afectuosa y no te quedarás con los brazos cruzados, ¿verdad? Tic tic, qué cosa más rara decir. No solo me quedaré con los brazos cruzados, sino que también los patearé cuando están en el suelo. Mirando a la señora Mason llorosa, sonreí ligeramente. Tía, ¿crees que me veo como alguien que recoge basura? La cara del señor Mason se puso roja de rabia y dijo con malicia: estabas comprometida con Mason, así que eres mitad de nuestra familia. Cuando la familia del marido tiene problemas, es natural que la esposa ayude. Es correcto y propio que nos ayudes. ¿No te enseñaron tus padres a ser una buena esposa? ¿Qué familia se atrevería a tomar a una esposa tan mala como tú? Me reí aún más Haarty. A mí no me importa qué familia se atreva a tomarme. De todos modos, tu familia no puede permitirse el lujo de tenerme. Levanté la barbilla sin piedad y le dije a los guardias de seguridad que los echaran afuera.
Aunque cuando discutía con la señora Mason, dije que no era alguien que recoge basura. Pero en realidad, lo era. No solo recojo basura, sino que específicamente recojo la basura de la familia Mason. Después de que la familia Mason declarara bancarrota, muchos de sus activos fueron vendidos en masa a bajo precio. Algunos proyectos tenían un gran potencial de desarrollo, pero muchas empresas se negaron a tomarlos porque carecían de talentos de desarrollo relevantes. Pero yo era diferente. Tenía a todos los antiguos miembros claves de la familia Mason aquí. Esos proyectos que otras empresas encontraban difíciles eran grandes tesoros para mí. Así que, compré sin problemas un montón de proyectos a prácticamente precio de saldo. A no ser que sucedan accidentes, podré recoger mi primer botín de oro en unos meses. Aunque la nueva empresa acaba de comenzar y su escala es completamente incomparable a la de un gran grupo como la familia Yuki. Pero creo que, dado tiempo, seguramente crecerá hasta convertirse en un gigante que pueda rivalizar con la familia Yuki. En contraste con mi prosperidad, las cosas no se ven muy bien para Mason. Habitualmente intentó pedir dinero a su familia, solo para recibir la noticia de la bancarrota de la familia Mason. Mason se encontró en un pánico, completamente desorientado y sin saber qué hacer, y lo único que podía pensar era regresar a casa lo antes posible. Sin embargo, surgió una situación incómoda. Después de meses de derroche, sumado a la bancarrota de la empresa, tanto Mason como Seng Jin-Yu estaban sin un centavo. El dinero que tenían juntos era solo un poco más de 100, ni siquiera suficiente para comprar un boleto de avión. La madre de Mason también estaba en un estado de gran angustia. Tal vez pudieran reunir el dinero para un boleto de avión, pero las cuentas de la familia Mason estaban congeladas ahora. Así que no podía apoyar a su hijo que estaba a miles de kilómetros de distancia. Mason podría haber pedido prestado dinero a sus amigos de siempre, pero no se atrevió a hacerlo. De hecho, cuando la familia Mason declaró bancarrota, bastantes personas lo pusieron secretamente en la lista negra. Y Seng Jin-Yu también no se atrevió a pedir prestado dinero. Cuando estaba saliendo con Mason, lo llevó a su pueblo natal. Todos sus familiares, amigos y aquellos compañeros de escuela secundaria que la habían menospreciado sabían que ella tenía un novio guapo y rico. Si se enteraran de que la familia de su novio había declarado bancarrota, ¿quién sabe cuánto se burlarían de ella? Ninguno de los dos se atrevía a pedir ayuda. Finalmente, Seng Jin-Yu apretó los dientes y dijo, volver ahora solo atraerá a los cobradores de deudas. Nos escondemos un tiempo y volvemos más tarde. Cariño, primero debes encontrar un trabajo. Eres joven y fuerte, seguro que puedes mantener a mí y al bebé. Eso es correcto, Seng Jin-Yu todavía estaba embarazada. En la obra original, ella se convirtió exitosamente en miembro de la familia Mason con este hijo y obtuvo su reconocimiento. Pero esta vez, aunque el bebé llegó como se esperaba, la familia Mason se había ido. Seng Jin-Yu tenía fuertes reacciones del embarazo, experimentando a menudo dolores en las extremidades, náuseas y vómitos. En esta situación, era imposible esperar que ella trabajara. Así que Mason, que había vivido una vida de lujo durante la mayor parte de su vida, finalmente tuvo que comenzar a valerse por sí mismo. Para ser justos, el currículum de Mason era bastante decente. Después del examen de ingreso a la universidad, su familia lo envió directamente a una universidad extranjera para que se puliera un poco. Después de regresar a China, entró directamente en el grupo familiar Mason y subió de gerente de departamento a presidente. Sumado a su buen aspecto y conversación impresionante, podía ser bastante persuasivo. Así que al principio, de hecho consiguió varios trabajos decentes. Pero después de unos días, su verdadera naturaleza se revelaba. Su salario mensual era solo un poco más de 3.000. Parte de él era usado por Mason para beber, parte para pagar deudas y solo una cantidad miserable se quedaba para mantener a la familia. El vientre de Seng Jin-Yu se estaba volviendo más y más grande, pero su rostro se estaba volviendo más delgado día a día. Estaba completamente agotada. Todos los días cuando llegaba a casa, ni siquiera quería moverse y se quedaba en la cama. Y el Mason borracho no solo no mostraba ningún entendimiento, sino que a veces incluso la golpeaba porque la comida que ella traía a casa estaba fría.
Mason es abusivo. Me sorprendí cuando recibí el mensaje del detective privado. Aunque siempre había sabido que no era muy capaz, la violencia doméstica implica cuestiones morales y legales. Aunque no tenía una buena impresión de Seng Hinchue, no podía quedarme con los brazos cruzados y ver a una mujer embarazada siendo abusada. Esta era una cuestión de principio. Mirando las pocas fotos enviadas por el detective privado, medité un momento y rápidamente se formó un plan en mi mente. Faltaba todavía un último personaje para este gran espectáculo. Era hora de que hiciera su aparición. Hermana, ¿qué es esto? Aunque Jasper y yo estábamos en desacuerdo en privado, todavía fingíamos ser una pareja de hermanos armónicos en la superficie. En este momento, recogió las fotos que yo había, de forma accidental, dejado en el sofá de la sala. Sus manos temblaban ligeramente. En las fotos, Seng Hinchue estaba tumbada en el suelo sucio y angosto de una casa de alquiler, con ojos vacíos. Su cuerpo estaba cubierto de hematomas y había marcas de bofetadas muy obvias en su rostro. Parecía extremadamente miserable. Viendo que Jasper había mordido el anzuelo, me sonreí en secreto, pero me mantuve tranquila en la superficie. Eché un vistazo a las fotos en las manos de Jasper y dije indiferentemente, ¿te refieres a la persona en esa foto? ¿No te acuerdas? Ella es la que de repente apareció en mi boda y se escapó con Mason. Oh. La mano de Jasper en la manga se había cerrado en un puño, pero todavía intentaba aparentar calma en la superficie. Después de todo, en la obra original, en este momento, yo no sabía que había algo entre Jasper y Seng Hinchue. Y evidentemente, Jasper no quería que me diera cuenta. Forzó una sonrisa relajada y dijo, ¿cómo conseguiste sus fotos? Una sonrisa sarcástica adecuada apareció en mi rostro. No mencioné la fuente de la información, sino que simplemente dije sin apuro, ella pensó que ligarse con Mason la convertiría en una fénix. Pero no esperó que la familia Mason se declarara en bancarrota tan rápido y que Mason fuera tan inútil que ni siquiera pudiera encontrar un trabajo. Bebe en casa todos los días y, después de beber, pega a su esposa. He oído que ya está embarazada de 5 meses. No solo tiene que trabajar todos los días sino que también es golpeada cuando llega a casa. Tisk tisk, realmente me preocupa que Mason la golpee hasta que tenga un aborto o incluso la mate. Aunque dije que estaba preocupado, mis palabras estaban llenas de schadenfreude. Jasper se quedó como si le hubieran dado un rayo al escuchar esto. La chica que él había querido y a la que ni siquiera se atrevía a tocar, Mason la trataba así. En ese momento, deseó poder desmembrar a Mason. Pero se contuvo. Jasper tomó algunas profundas respiraciones, tratando de reprimir su enojo, pero su voz todavía temblaba un poco. Entonces, ¿dónde están ahora? Yo mantuve la cabeza baja, mirando los documentos de la oficina todo el tiempo. No había otra razón. Las habilidades de actuación de este tipo eran realmente malas. Incluso si no hubiera sabido antes que le gustaba Seng Hinchue, podría haber adivinado por su actuación en esta ocasión. Para evitar reírme, solo podía mirar hacia abajo los documentos. ¿Por qué preguntas esto? Me tomé el tiempo de mantener a Jasper en suspenso. Yo, solo pregunto por curiosidad. No te metas en asuntos que no te conciernen. Dejé un comentario bastante impolítico y directamente cogí mi libreta y fui a la empresa. Decirle directamente a Jasper podría hacerlo sospechar. Las personas son así. Siempre dudan de la información que se les da, pero creen firmemente en lo que descubren por sí mismas. Así que, deliberadamente no le dije a Jasper y me fui directamente. Pero si era observador, se daría cuenta de que mi puerta no estaba cerrada con llave. Además, un cajón de la habitación estaba medio abierto. Había bastantes fotos de Mason y Seng Hinchue en ese cajón. Y, lo más coincidental, en la parte posterior de una de las fotos, se escribió una dirección muy específica. Precisa hasta el número de casa. En efecto, cuando llegué a casa, había señales de que las fotos de la habitación habían sido tocadas. Y Jasper había desaparecido sin dejar rastro. Había una importante reunión en línea por la noche, pero Jasper eligió desaparecer en este momento.
Mi padre estaba furioso y le hizo innumerables llamadas, solo para descubrir que su teléfono estaba apagado. Silenciosamente envió un mensaje a mis hombres en la ciudad mantengan un ojo sobre ellos. No dejen que suceda nada fatal. Soy una persona justa. Mason, Jasper y Sen Jin-yo arruinaron mi vida. Del mismo modo, yo destruiré la suya, haciéndolos hundirse para siempre en el fango, sin poder liberarse. Pero no tengo intención de quitarles la vida. Especialmente ya que Sen Jin-yo está embarazada y el bebé es inocente. La mente de Mason ha sido envenenada por el alcohol y Jasper está en un arrebato de furia, actuando impulsivamente. Si los dos se encuentran, seguramente se pelearán. Es normal que dos hombres adultos se lastimen y se rasguen cuando pelean. Pero Sen Jin-yo es una mujer embarazada. Si ella se ve accidentalmente involucrada y se lastima, es muy probable que ello conduzca a la muerte tanto de ella como del bebé. No haré nada que perjudique a un niño no nacido. Así que instruí específicamente que si veían a Jasper yendo a buscar a Mason, debían encontrar una manera de alejar a Sen Jin-yo. En cuanto a esos dos hombres, siempre y cuando nadie muera, pueden pelearse como les dé la gana. Si es necesario, incluso pueden echarle un poco más de leña al fuego. Después de todo, las personas que yo había dispuesto viven justo enfrente de la casa de alquiler donde viven Sen Jin-yo y Mason, y se han convertido en vecinos. Después de unos meses, se han conocido bastante bien. Mi disposición original era proteger a la mujer embarazada y al feto. Pero, inesperadamente, resultó salvar la vida de Mason por pura casualidad. Jasper llegó al aeropuerto de la ciudad a las 3 de la mañana del día siguiente. Le llevó 2 horas encontrar la comunidad donde vivía Sen Jin-yo. Sin embargo, no se atrevió a reconocer a Sen Jin-yo de forma precipitada. En cambio, se puso a vigilar pacientemente. Cuando Sen Jin-yo salió para trabajar alrededor de las 6, directamente dio un puntapié en la puerta de la casa de alquiler de Mason. Me imaginé que cuando los rivales en el amor se encontraran, sus ojos se llenarían de odio y comenzarían a pelear sin decir una palabra. Pero la situación real fue que Mason estaba siendo golpeado por Jasper. Mason siempre se había dado a la bebida y a las mujeres, y ya era bastante débil. Durante este periodo, había estado bebiendo en exceso. Cuando Jasper llegó a la puerta, todavía estaba con resaca y estaba tumbado en la cama como un bulto de lodo. No tenía fuerzas para defenderse de los golpes y patadas de Jasper. Jasper estaba extremadamente enojado. Siempre había sido celoso de Mason porque éste había arrebatado a Sen Jin-yo. Pero como era la propia elección de Sen Jin-yo, no importaba cuánto tristeza sintiera, solo podía darles las felicitaciones. Pero nunca esperó que Mason fuera un bruto que incluso golpeara a una mujer, y encima embarazada. ¡Qué canalla! Si hubiera llegado un poco más tarde, Sen Jin-yo podría haber sido golpeada a muerte. Solo el pensar en esto resultaba insoportable para Jasper. Sus ojos estaban enrojecidos, como un fantasma feroz. Sus puños llovían sobre Mason. Jasper todavía no estaba satisfecho. Se volvió y vio varios botellones vacíos de vino en la mesa. Casi sin dudarlo, Jasper cogió una botella y se la estrelló en la cabeza a Mason. Ciego de un ojo, con la cara desfigurada, 4 costillas rotas y una fractura conminuta de la mano derecha. ¿Estás seguro de que Jasper fue solo? ¿No trajo a gente para atacar a Mason en grupo? Quedé muy sorprendida al escuchar el informe por teléfono. Juzgando por la descripción, unos minutos más tarde, Jasper podría haber matado a Mason. Por supuesto, aunque Mason no murió, estaba tan mal que era como si estuviera muerto. Al recibir la noticia, el padre y la madre de Mason se apresuraron al lugar inmediatamente. Se dijo que Mason estaba tumbado inmóvil en un charco de sangre en ese momento. La madre de Mason se desmayó en el acto. Los vecinos cercanos se apresuraron a ayudar a llevarlo al hospital. Después de una serie de esfuerzos de rescate, Mason finalmente salió del peligro. Sin embargo, estaba ciego de un ojo, tenía la mano derecha rota y la cara desfigurada. Había innumerables heridas, grandes y pequeñas. Antes, cuando la familia Mason todavía era próspera, incluso si Mason se quedaba discapacitado,
todavía podía ser cuidado y vivir una vida cómoda el resto de su vida. Pero ahora que la familia Mason se ha declarado en bancarrota y está cargada con enormes deudas, están casi al borde de quedarse sin hogar. La discapacidad de Mason es, sin duda, una afrenta más. Nunca tendrán la oportunidad de dar la vuelta a las cosas en esta vida. El padre y la madre de Mason pasarán el resto de sus vidas en la pobreza y escondidos. Y Mason, sin nada, se quedará con nada más que un cuerpo lleno de dolencias. Pasará el resto de su vida como una persona inútil. Jasper no estaba mejor. El ruido de su pelea era tan fuerte que alertó a las personas de arriba y abajo. Aunque nadie se atrevió a acercarse para detener a este loco, bastantes personas llamaron a la policía. Ni siquiera tuvo oportunidad de escapar y fue arrestado en el acto por la policía. Según el derecho penal, aquellos que intencionalmente causan lesiones graves o discapacidades a otras personas serán condenados a al menos 10 años de prisión. El abuelo y el padre de Jasper hicieron todo lo posible para mover hilos, esperando obtener una condena más leve. Por supuesto, no les dejaría tener éxito. Aunque no tengo tantas conexiones como ellos, todavía puedo usar la presión de la opinión pública. Secretamente hice que alguien difundiera la relación amorosa triangular entre Mason, Jasper y Seng Jin-soo en Internet. Un gran número de internautas se sintieron atraídos por la desordenada relación y se apresuraron a chismear. Con la atención de la opinión pública, el abuelo y el padre no podían manipular la situación en secreto. Jasper finalmente fue condenado a 13 años de prisión. Como dice el dicho, una vez que el hombre se va, el té se enfría. Después de que Jasper fue encarcelado, no importaba cuánto los dos ancianos de su familia prefirieran a los hijos sobre las hijas y se resistieran, la familia Yuki acabaría en mis manos tarde o temprano. Lo que ha caído en mis manos nunca se devolverá. De hecho, creo que el precio que Jasper pagó es muy poco. En aquel entonces, me mandó a un hospital psiquiátrico. Yo estaba destinada a pasar toda mi vida en la oscuridad. Y él solo recibió una condena de 13 años. Sin mencionar que puede haber una posibilidad de conmutación de la condena en el medio. Pero cuando Jasper salga de la prisión, no tendrá nada, mientras que yo estaré al frente de la familia Yuki. En aquel momento, todavía podemos liquidar nuestras cuentas. Su vida entera será como la de un insecto, solo capaz de sobrevivir en mi palma. Después de enterarse de que Mason estaba discapacitado y Jasper estaba en prisión, Seng Jin-soo decidió abortar el feto en su vientre. Originalmente, quería regresar a su pueblo natal y comenzar una nueva vida. Pero de alguna manera, los padres de Mason se enteraron de ella. Los dos ancianos, que habían sido golpeados uno después del otro y se habían vuelto locos, corrieron a la casa de Seng Jin-soo y la persiguieron para pegarle. Todo es culpa tuya, mujer mala. Tú sedujiste a mi hijo. Mujer mala. Puta. Si mi hijo Mason no hubiera sido seducido por ti y hubiera casado con Yuki, no estaría en este estado ahora. Mujer mala, te mataré. Como decían, si Mason se hubiera casado conmigo en aquel entonces, la familia Mason podría haberse aferrado a mí y seguir viviendo una vida de lujo, chupándome la sangre. Y luego, después de haber sacado lo suficiente, me habrían echado a un lado y ayudarían al hijo ilegítimo que más odiaba a encerrarme en un hospital psiquiátrico. Este grupo de ingratos finalmente recibió lo que se merecía. En cuanto a Seng Jin-soo, había sido físicamente abusada por Mason durante varios meses y luego fue perseguida y golpeada por los padres locos de Mason, que también difundieron que ella era una amante que destruía una familia. Sus padres no soportaron los chismes de los demás y la echaron directamente de casa. He oído que sufrió de una grave depresión. Su espíritu estaba completamente agotado y era como un cadáver ambulante. Todas estas personas han recibido su merecido castigo. Solo 2 personas siguen en libertad. Me llevó 3 años debilitar a mi abuelo y a mi padre. 3 años después, ambos fueron obligados a jubilarse. No solo me hice cargo de toda la familia Yuki, sino que la empresa que fundé también estaba prosperando, convirtiéndose en una estrella en ascenso de la industria. Después de tomar el control completo de la familia Yuki, a cambio, envié a mi abuelo y a mi padre a un hogar de ancianos. El de las peores condiciones.
Tenía que asegurarme de que no tendrían un buen día el resto de sus vidas. Cuando me mandaron al hospital psiquiátrico, todos ellos todavía estaban vivos. Pero todos se pusieron del lado de Jasper. Ellos podrían haberme salvado. Pero aprobaron tácitamente las acciones de Jasper. Padre. Era nada más que un canalla que traicionó a mi madre durante su embarazo y luego ayudó al hijo ilegítimo a tratar a su propia hija legítima. Abuelo. Le fui filial durante 18 años, pero solo porque no soy un chico, decidió abandonarme. Dado que es así, les haré ver como el negocio de la familia Yuki, que ellos consideraban supremo y solo se transmitía a los hombres, todo cae en mis manos. Y el precioso tesoro masculino, en sus ojos terminará en las calles, viviendo una vida miserable. Lo que quiero, eventualmente, será mío. Fin.